Chile está perdiendo la guerra contra el crimen en el lugar más insólito, sus propias cárceles. Se supone que los penales son el último eslabón de la cadena de seguridad, el sitio donde los delincuentes pagan su condena y, en el mejor de los casos, aprenden a reinsertarse en la sociedad. Sin embargo, lo que tenemos hoy es lo opuesto, lo contrario. Nuestras cárceles están repletas, pero sin orden. Los presos no trabajan, no producen, no devuelven ni un peso al Estado. Se limitan a cumplir su condena en un sistema que premia la pasividad y castiga a gendarmería, que ya no da abasto. Y lo peor es que, en vez de frenar la delincuencia, nuestras prisiones la aceleran. Porque la verdad es que el crimen organizado opera con bastante comodidad dentro de los penales. Muchos delincuentes, aunque privados de libertad, manejan sus operaciones como si estuvieran en oficinas sin horario, desde donde ordenan asesinatos, robos, operaciones de narcotráfico y otros delitos. ¿Cómo es posible? Hacinamiento y ocio, la combinación perfecta para que el crimen prospere, sumado al insuficiente control estatal dentro de las cárceles. En otras palabras, el sistema penitenciario no solo ha fracasado en garantizar seguridad y orden, sino que ha permitido que los penales se transformen en centros de mando del crimen. Las cifras reflejan con crudeza el colapso del sistema. A nivel nacional, las cárceles tienen un hacinamiento promedio del 139%, pero en la región metropolitana la situación es aún más grave, alcanzando un 156%. En términos prácticos, esto significa que, mientras la región capital tiene capacidad para poco más de 13.000 internos, actualmente alberga a casi 21.000. Algunos penales presentan niveles críticos de sobrepoblación. Tal tiene una ocupación del 372%, es decir, casi 4 veces su capacidad. Curicó opera con un 328% de hacinamiento. Tocopilla alcanza un 289% de sobrepoblación. En Santiago Sur, diseñado para albergar 2.384 internos, actualmente hay 6.028, lo que equivale a un 253% de sobrepoblación. Con estos niveles de hacinamiento, cualquier intento de control por parte de Gendarmería es casi una batalla perdida. ¿Es posible rehabilitar a alguien en estas condiciones? Por supuesto que no. Pero el problema va más allá de la cantidad de presos. Es el control lo que se ha perdido. Un informe reservado de la Contraloría, publicado en diversos medios de comunicación, reveló anomalías indignantes. Hay internos con más de 1.000 visitantes enrolados, cuando el límite es de 10. Ejemplo de esto es Celestino Córdoba, condenado por el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay, quien tiene 1.241 visitas registradas. Peor aún, en Colina 2, una inspección en junio de 2024 reveló la presencia de municiones de 9 milímetros dentro del penal, mientras que en la ex penitenciaría se encontró un módem de internet junto con celulares y drogas. Pero la falta de control no termina ahí. Internos sancionados siguen recibiendo visitas y encomiendas, y la ausencia de cámaras de vigilancia en áreas clave facilita el tráfico de ilícitos. ¿Quién tiene realmente el control de las cárceles? Porque claramente no es el Estado. Y no solo es descontrol, es corrupción. Se detectaron abogados ingresando el mismo día a penales distantes entre sí por cientos de kilómetros. 479 abogados que ni siquiera están registrados como tales en el Poder Judicial y gendarmes con familiares presos en los mismos penales donde trabajan. Por otro lado, hay datos clave que pocos mencionan. El 84% de los presos en Chile es soltero, esto es 49.315 internos. Y este número no incluye a divorciados ni a los separados. ¿Por qué importa esto? Bueno, porque la familia es el principal factor de contención para evitar la reincidencia. Un reo con lazos afectivos fuera de la cárcel no solo tiene un incentivo para mantener una buena conducta dentro del penal, sino también para no volver a delinquir una vez que recupere su libertad. Pero si la gran mayoría no tiene a nadie que lo espere afuera, el crimen sigue siendo la mejor opción. Si en la mayoría de los casos los vínculos familiares son inexistentes o se reducen a ascendientes, como padres, abuelos, etc.,
Entonces, el único camino real hacia la reinserción es el trabajo. Pero aquí surge otro problema. En Chile, solo una minoría de los internos trabaja. El trabajo es opcional y apenas uno de los tantos factores que se consideran al evaluar la conducta del reo. De hecho, un interno puede ser calificado con comportamiento sobresaliente y acceder a beneficios penitenciarios como la reducción de la condena sin haber trabajado un solo día. En otras palabras, el Estado está premiando la inactividad. Pero, ¿qué sentido tiene otorgar beneficios a alguien que no ha hecho casi nada productivo? El trabajo en prisión no debería ser un privilegio ni una opción, sino una obligación. Si un preso no trabaja, que no tenga beneficios. Si un reo no se esfuerza dentro, menos lo hará afuera. No podemos seguir financiando la ociosidad criminal. Las cárceles deben financiarse solas. Cada preso cuesta millones al Estado, pero ninguno de los presos está obligado a devolver un solo peso. En otros países, el trabajo penitenciario no es solo una herramienta de reinserción, es también un mecanismo de autofinanciamiento. Al 31 de diciembre de 2024, Chile tenía 59.118 personas privadas de libertad. Si cada uno trabajara 8 horas al día en actividades productivas como construcción de viviendas sociales, infraestructura pública, mantenimiento urbano o fabricación de bienes, podrían contribuir al financiamiento del sistema penitenciario, reduciendo la carga para el Estado, disminuir la reincidencia delictual al generar hábitos de trabajo y disciplina, adquirir un oficio real que les permita reinsertarse con mayores oportunidades al recuperar su libertad. Esto es aún más relevante si consideramos que más del 30% de los internos no completó la educación básica y más del 17% abandonó la enseñanza media. Además, el 60% de los reclusos declaró un oficio no calificado al momento de ingresar a la prisión y más del 80% de los condenados lleva al menos 3 años sin acceder a una capacitación laboral certificada. El trabajo en prisión no es solo una necesidad económica, sino que también una herramienta clave para evitar que quienes cumplen su condena vuelvan a delinquir. Por estos días se cumplen 2 años desde la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, en El Salvador, la mega cárcel del presidente Nayib Bukele y el mayor símbolo de la exitosa batalla de ese país contra el crimen organizado. Además, recientemente se conoció que Estados Unidos estaría evaluando externalizar parte de su sistema penitenciario a través de la mega cárcel salvadoreña, pagando una tarifa por cada preso enviado allí a cumplir condena. Esta noticia no solo pone sobre la mesa la necesidad de adoptar medidas más drásticas y urgentes para solucionar la crisis penitenciaria chilena, sino que también nos debe instar a pensar fuera de la caja. Si queremos resolver el problema de nuestras cárceles y su impacto en la seguridad pública, debemos tomar decisiones audaces y efectivas. En este contexto, propongo las siguientes medidas. Primero, separación estricta entre internos de alta y baja peligrosidad. Hoy, muchos de los presos de menor peligrosidad comparten espacios con delincuentes y narcotraficantes de gran escala, lo que solo aumenta el reclutamiento criminal dentro de los penales. Segundo, acelerar la construcción de cárceles, reducir la burocracia, promover y acelerar concesiones al sector privado y adaptar infraestructura militar o industrial en desuso para albergar a internos de menor peligrosidad. Tercero, construcción de cárceles de alta seguridad exclusivas para narcotraficantes y crimen organizado. Hasta que esto se concrete, Chile debería considerar externalizar este servicio a El Salvador, tal como lo plantea Estados Unidos con dicho país. Esto podría resultar más barato, más seguro, al reducir la cantidad de delitos que se ordenan desde el interior de los penales y evitaría el contacto de criminales de alta peligrosidad con otros internos que podrían terminar absorbidos por el crimen organizado. Cuarto, trabajo obligatorio en prisión, con un sistema real de promoción y facilitación. Para que el trabajo carcelario sea efectivo, no basta con imponerlo como requisito. Se necesitan políticas activas que fomenten su desarrollo. Por ejemplo, el Estado debería identificar qué labores pueden ser desempeñadas por los presos dentro del aparato público, optimizando recursos y permitiendo que los internos contribuyan activamente a la sociedad mientras cumplen su condena.
Solo con un enfoque integral, donde el trabajo sea obligatorio, pero también viable y estructurado, se podrá convertir el tiempo en prisión en una instancia de disciplina, productividad y reinserción real. Si un preso no trabaja, no debe recibir beneficios penitenciarios. Pero para que esta medida funcione, debe existir una política pública clara que haga posible la creación, facilitación y expansión del empleo dentro de las cárceles. Quinto, expulsión de extranjeros condenados por delitos menores. El 15,3% de la población penal en Chile, es decir, 9.061 internos, es extranjera, lo que representa un gasto millonario para el Estado. Estos reos deberían cumplir sus condenas en sus países de origen, aliviando así la sobrepoblación carcelaria y permitiendo un uso más eficiente de los recursos públicos. Sexto, arresto domiciliario para presos mayores de 85 años. Mantener a ancianos en cárceles sobrepobladas es un gasto innecesario y un sinsentido humanitario, considerando que muchos de ellos tienen enfermedades avanzadas y representan un bajo riesgo delictual. Chile no puede seguir improvisando en materia penitenciaria. Si no tomamos medidas concretas ahora, seguiremos viendo cómo las cárceles fortalecen el crimen organizado en lugar de combatirlo. Por tanto, debemos plantearnos las preguntas incómodas. ¿Qué estamos haciendo con los presos que ya tenemos? ¿Vamos a seguir financiando el crimen con nuestros impuestos? Chile tiene que elegir cárceles funcionales o un país cada vez más inseguro con un Estado fracasado. Comentarios Bio Bio.